12 formas de convertir lo negativo a positivo. Draghe La Ciénega. 5. Todos queremos ser felices y realizarnos. Todos queremos experimentar alegría, satisfacción, relaciones dichosas y paz mental. ¿Por qué entonces son tantas las personas que, según reconocen ellas mismas, llevan una vida de callada desesperación? En casi todos los casos, como ya hemos dicho, el origen de la falta de felicidad y realización personales se remota a las emociones negativas y a los bloqueos que arrojan sobre nuestro camino. Esos feos sapos ocultos en la ciénega mental nos ponen la zancadilla y nos frenan. Debido a las críticas destructivas y a la falta de suficiente amor en la infancia, los niños pueden empezar a desarrollar emociones negativas a una edad temprana. Cuando llegan a la edad adulta, esas emociones se pueden volver cada vez más intensas y generar otras emociones negativas de diversos tipos. Las principales emociones negativas que experimentamos son miedo, duda, preocupación, envidia, celos, odio, resentimiento, indignidad, además de sentirnos ineptos, especialmente en comparación con los demás. El miedo, la duda y la preocupación surgen cuando un niño recibe críticas de continuo. Incluso si logra algo meritorio, nunca es suficiente para satisfacer a sus padres. En muchos hogares, los padres raramente expresan amor o aprobación, o retiran de inmediato ese amor o esa aprobación si les parece que el niño no ha logrado complacerlos de alguna manera. Siempre culpamos a las circunstancias por lo que somos. Yo no creo en las circunstancias. Las personas que avanzan en este mundo son las que se levantan y tratan de encontrar las circunstancias que desean. Y si no las encuentran, las crean. Las emociones distorsionan las valoraciones. Todas las emociones, en especial las negativas, distorsionan nuestra valoración de algo. Una persona presa de una emoción negativa es incapaz de pensar clara y racionalmente. Cuando más intensa sea la emoción negativa, más se aleja de la realidad quien la sufre y más incapaz se vuelve de razonar con claridad. Habla y actúa de una manera inexplicable y destructiva. Hace unos años, Abigail Trafford, escritora neoyorquina que había pasado por un divorcio especialmente amargo, escribió Crazy Time, Tiempo Loco. En el libro explicaba que los 2 años emocionalmente caóticos de su divorcio habían hecho que actuara de maneras que apenas podía reconocer. Hasta que el proceso de divorcio acabó y ella volvió a la normalidad. Sentía que había estado demente durante todo aquel tiempo debido a la intensa que era la negatividad que sentía. Muchas personas tienen experiencias negativas cuando pasan por una situación llena de estrés emocional. Las emociones distorsionan las valoraciones. Raíces de las emociones negativas. Son 5 factores importantes que hacen que creemos emociones negativas y nos aferremos a ellas.
Se trata de algunos de los peores sapos que existen. Nadan en las aguas más oscuras de la ciénaga emocional. Son justificación, identificación, hipersensibilidad, actitud crítica y racionalización. Perdón. Para liberarnos de las emociones negativas, lo primero que debemos hacer es reconocer de dónde proceden para poder eliminarlas o incluso impedir que se desarrollen. Justificación, vamos a ver esa. Con la justificación, defendemos nuestra negatividad y nuestro derecho a enfurecernos. Las emociones negativas no pueden existir a menos que podamos justificar nuestro derecho a experimentarlas, tanto ante nosotros mismos como ante los demás. Cuando hablamos de una situación negativa particular, nos obsesionamos por justificar nuestra negatividad en una serie de campos. Con frecuencia, hablamos con nosotros mismos mientras conducimos, defendiendo nuestra causa y discutiendo con vehemencia con personas que no están ahí. Con frecuencia, esa justificación nos impide dormir por las noches. Cuando más nos justificamos, cuanto más nos justificamos y nos convencemos de que la otra persona involucrada es la mala, de alguna manera, que nosotros somos puros e inocentes y que por lo tanto tenemos derecho a sentirnos como nos sentimos, más nos enfurecemos y más nos disgustamos. Aunque puede que se haya producido una situación que nos hizo daño, nos enfureció y que fue injusta, la única persona que puede atribuirle una emoción a esa experiencia somos nosotros mismos. Nosotros elegimos si nos aferramos o nos olvidamos de ella. Identificación. El segundo requisito clave para las emociones negativas es la identificación. Significa que nos tomamos las cosas de manera personal. Interpretamos lo sucedido como si fuera un ataque personal contra nosotros. Si no nos podemos identificar personalmente con una situación negativa, tendremos dificultades para generar cualquier emoción, positiva o negativa, respecto a ella. Si leyéramos en el periódico que 1,000 personas, hombres, mujeres y niños, han sido arrastradas y ahogadas por las inundaciones en el norte de China, sentiríamos una cierta tristeza y luego pasaríamos la página para leer el siguiente tema, con poca o ninguna emoción. Como no conocemos a ninguno de los afectados, ni siquiera sabemos gran cosa sobre aquella parte del mundo, no nos identificamos con la tragedia. Como resultado, no experimentamos emociones negativas al respecto. Esto no significa que no sintamos compasión por la experiencia o el dolor de alguien, pero no nos involucramos emocionalmente. Por ejemplo, si una compañera de trabajo no realiza sus tareas debido a algún problema personal, hoy donde he visto eso, quizá lo sintamos por ella, pero esto no nos hará que carguemos con sus responsabilidades en detrimento de nosotros mismos. No, es esencial tener unos límites emocionales sanos, en especial en el entorno laboral. Podemos ser comprensivos sin identificarnos con las emociones de los demás. Tenemos la hipersensibilidad, que es la tercera causa de las emociones negativas ante las ideas, opiniones o actitudes de otros hacia nosotros. Como ya hemos mencionado, las personas que se han criado recibiendo unas críticas destructivas y un amor insuficiente pueden desarrollar profundos sentimientos de inferioridad y deficiencia. Estos sentimientos se manifestarán en su preocupación por los actos, reacciones y trato que experimentan de los demás.
Peter Ospensky, en su libro En busca de lo milagroso, se refería a este proceso como reflexión hacia adentro o ser sensible en extremo a la manera en que nos tratan los demás o incluso disgustarnos, deprimirnos porque creemos que alguien piensa acerca de nosotros negativamente. Una palabra o comentario positivo de alguien puede hacer que nos sintamos eufóricos. Una mirada negativa puede aplastarnos. Con frecuencia, las personas realmente hipersensitivas ven desaires y desaprobación donde no existen. En casos extremos se paralizan sin poder tomar ninguna decisión a menos que cuenten con la aprobación de los demás. Juicios negativos. La cuarta razón de las emociones negativas son los juicios negativos. La tendencia de hacer valoraciones negativas de los demás. Cuando juzgamos a los demás de modo desfavorable, invariablemente creemos que son culpables de algo. Esta culpa se convierte en la justificación de nuestra ira y resentimiento y de nuestros sentimientos negativos hacia las personas. La Biblia, Mateo 7:1 dice, no juzgues o serás juzgado. Cuando juzgamos a otros, en realidad atraemos negatividad e infelicidad sobre nosotros mismos. Cualquier baremo que usemos para juzgar a otro será el mismo que ellos usarán para juzgarnos a nosotros. Cuando juzguemos a otros, nos erigimos en alguien superior a ellos, haciendo que se sientan inferiores y a nosotros, y con frecuencia provocando una reacción negativa en ellos. Si no enjuiciamos a alguien por la razón que sea, no nos podemos enfadar con esa persona. Solo podemos enfurecernos cuando logramos convencernos de que el otro ha hecho o dicho algo o ha dejado de hacer algo y eso nos ha dolido. Para empezar a eliminar esas críticas negativas de su vida, decida desde ahora mismo no juzgar a nadie por nada. Es muy difícil, especialmente al principio, pero mejorará con la práctica. Recuérdese constantemente que todos tenemos derecho a nuestra propia manera de pensar y vivir. Ahora haga esto. Con frecuencia juzgamos a otros porque vemos en ellos algo que no nos gusta en nosotros mismos, o porque estamos celosos y queremos alcanzar los mismos resultados o disfrutar de las mismas recompensas que ellos. La próxima vez que se dé cuenta de que está juzgando a alguien, analice sus motivos. ¿Le disgusta un rasgo similar en usted mismo o sospecha que lo tiene? ¿O ansía tener las cualidades y el modo de vida que tiene la persona a la que juzga? ¿Qué es lo que pasa? Juzgar y condenar. Lo opuesto a juzgar y condenar es la neutralidad, conservar la objetividad y la distancia con la persona o la situación. Alcanzamos este estado con la práctica budista del desprendimiento. Permanecemos serenos e indiferentes. Apartémonos de esa persona y permitamos que sea quien es y haga lo que hace sin medirlo según nuestros valores y principios personales. En la mayoría de los casos, sus actos no nos conciernen. Cuando juzgamos a otros, nos domina la emoción. Y las emociones distorsionan las valoraciones. Cuanto más juzgamos y condenamos, más furiosos y negativos nos ponemos. Con frecuencia, juzgamos a otros porque queremos controlar su conducta. La realidad es, una vez más, que todos tenemos derecho a vivir nuestra propia vida y nuestra propia manera, siempre
que no afecte negativamente a la vida de los demás. Vive y deja vivir. Si creció en una familia donde alguien se quejaba o criticaba a otros sin cesar, quizás tenga la falsa idea de que juzgar y condenar a otros es una conducta normal y natural. La misma idea de permanecer neutral y desprendido cuando alguien dice o hace algo con lo que usted no está de acuerdo puede parecerle extraña. Tiene usted una mente maravillosa, pero es una espada de doble filo. Puede usarla para ser feliz o para ponerse furioso. Su meta debería ser usar su inteligencia para mantenerse sereno, conservar el control y estar en paz con independencia de lo que suceda a su alrededor o le suceda a usted. Cuando alguien actúe mal, absténgase de juzgarlo. Cuando alguien haga o diga cosas que le parezcan negativas o innecesarias, apártese y obsérvelo imparcialmente sin disgustarse ni involucrarse. Ahora haga esto. Tome la resolución de abstenerse de juzgar a nadie por nada durante 24 horas. 24 horas. Permanecerá neutral. Ya verá lo difícil que es practicar el desprendimiento cuando juzgar a otros continuamente se ha convertido en una costumbre. Siéntalo por los demás. La mejor manera de dejar de juzgar es compadecer al otro o empatizar con él. Es casi imposible sentir compasión por alguien y juzgarlo negativamente al mismo tiempo. Mejor todavía, puede bendecirlo, perdonarlo y olvidarse de él. Elévese por encima de la situación. Niéguese a permitir que la conducta del otro le afecte del modo que sea. Use la ley de la sustitución para empezar a pensar en algo que le haga feliz, neutralizando así el pensamiento negativo y cualquier tendencia a juzgar al otro. Cuando se enfrente a alguien difícil, trátelo exactamente como si fuera un niño cansado, hambriento e irritable, que se está enojando o incluso que tiene una rabieta. No nos enfademos con un niño. Nos limitamos a aceptar que así es como los niños se comportan en ciertos momentos y circunstancias. También puede detenerse y pensar en las veces en que usted se sintió cansado, estresado y era difícil estar cerca de usted. Todos tenemos nuestros momentos. Otro medio para abstenerse de juzgar es recordarse que en una situación parecida usted podría hacer lo mismo. Puede decirse eso, salvo por la gracia de Dios, haría yo. Permita a los demás que vivan su vida de la misma manera en que quiere que le permitan vivir la suya. El método Sedona. El método Sedona. El método Sedona, creado por Jay Dowski, es un medio para recuperar el control emocional de nuestra vida. Siguiendo este método, identifique a personas de su pasado con quien sigue furioso. Además, identifique situaciones de su pasado con las que todavía está disgustado. Luego, responda a dos preguntas. La primera es, ¿quiere liberarse de la negatividad asociada con esta situación? Si la respuesta es afirmativa, la segunda pregunta es, ¿está dispuesto a soltar ese lastre por completo? Es sorprendente el número de personas que no están dispuestas a soltar el lastre de una experiencia negativa que les sucedió en el pasado. Sienten que se lo han ganado y han pagado por ello con tiempo, dinero y sufrimiento personal. Sienten que tienen derecho a su dolor. En lo más profundo de su corazón, no están dispuestos a olvidarse de él.
soltar lastre. Este es el ejemplo dado por los instructores del método Sedona. Tome un lápiz, sujételo con fuerza, sujételo con todas sus fuerzas. Luego, vuelva la mano y póngala con la palma hacia el suelo mientras sigue apretando el lápiz. Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que sostiene el lápiz en su mano? La respuesta es obvia. Usted sostiene el lápiz porque lo sujeta con mucha fuerza. La segunda pregunta es, ¿cómo se libera de ese lápiz? Y la respuesta es simple. Sencillamente, abre la mano y lo deja caer. Es una ilustración maravillosa de lo simple que es desprenderse de un suceso negativo, eliminándolo de su vida de forma permanente. En el caso del lápiz, abre la mano y lo suelta. Si se trata de una experiencia negativa que sigue haciendo que se sienta desdichado, abra su corazón y lo suelta. Recuerde, nadie hace que usted sienta algo. Nadie le pone furioso. Nada de lo que ha sucedido tiene control alguno sobre usted. Ningún suceso, circunstancia o persona de su pasado puede afectar a sus emociones sin su permiso. Lo único que hace que sienta algo, el único que lo hace que se sienta es usted mismo, por la interpretación que se da a usted mismo de algo sucedido en el pasado. Los sapos muertos en su estanque cenagoso están exactamente así, muertos. Sigue manteniendo vivas las emociones negativas al alimentarlas con pensamientos y energía. Decida hoy desprenderse de esos sapos y seguir adelante en su vida. Practique la compasión hacia los demás. Una de las emociones más hermosas que existen es la compasión. Compasión significa sentir las mismas emociones que siente el otro y por ello comprender esas emociones. Significa sentir empatía con el otro y con la situación. No podemos experimentar una emoción negativa de cualquier tipo hacia otro cuando nuestro corazón está con él en su difícil situación. Cuando usa su maravillosa mente para encontrar razones, no para no juzgar. A ver, cuando usa su maravillosa mente para encontrar razones para no juzgar, para dejar de condenar a la otra persona y para desprenderse de cualquier herida del pasado, consigue el control absoluto de sus pensamientos. En lugar de encontrar razones para decidir que el otro es culpable y debe ser condenado y castigado, trata de encontrarlas para decidir que no es culpable y dejarlo en libertad. De igual modo, puede usar su poder de elección para dejar de aferrarse al sufrimiento y dolor del pasado y poder disfrutar de la libertad y felicidad del futuro. Racionalización. Es lo que hacemos cuando damos una explicación socialmente aceptable a un acto que por lo demás es socialmente inaceptable. John Azara lo llama mentiras racionales. Debido a una baja autoestima y a un ego débil, la mayoría no puede admitir que ha hecho o dicho algo que no era totalmente razonable ni estaba totalmente justificado. Incluso los peores criminales creen que son inocentes y meras víctimas de alguien, de algo o de la sociedad. Racionalizan su conducta. Peter Ouspensky ha explicado que casi toda la infelicidad procede de la expresión de emociones negativas. El constante hablar y argumentar una y otra vez sobre una situación negativa
hace que las emociones negativas sigan vivas y en aumento. El constante hablar y argumentar una y otra vez sobre una situación negativa hace que las emociones negativas sigan vivas y en aumento. En este sentido, las emociones negativas se pueden comparar a un incendio en la maleza que empieza con una pequeña chispa que se propaga inmediatamente hasta estar fuera de control. Pero aunque esa chispa caiga sobre hierba seca, si la apagamos de inmediato, el fuego no se produce ni se extiende. De la misma manera, si pone fin a una emoción negativa, en el momento mismo en que se produce, se apagará y se apaga rápidamente como un pequeño fuego y no causará daños. Ira, la emoción negativa fundamental. Antes o después, todas las emociones negativas se reducen a una, la ira. La ira es la emoción fundamental. El miedo, la duda, la envidia, el resentimiento acaban convirtiéndose en ira. Esa ira se dirige hacia nuestro interior, enfermándonos física y emocionalmente, o hacia el exterior, socavando y destruyendo nuestras relaciones con los demás. Todas las personas infelices están furiosas. La depresión es ira dirigida hacia adentro, causada por la incapacidad para expresar lo que sentimos abierta y sinceramente sobre una situación. Con frecuencia, su causa es la desesperanza y una baja autoestima. La cólera es ira dirigida hacia afuera y toma la forma de ataques verbales o incluso físicos contra otros por algo que hicieron o no hicieron. El principal objetivo de la terapia psicológica es ayudar al individuo a procesar y a comprender sus experiencias, desprendiéndose de las emociones negativas que lo frenan. Lo que muchos descubren cuando tratan de entender su ira es que lo que la inició fue el sufrimiento. Cuando podemos reconocer que nos sentimos heridos por algo que alguien hizo, no hizo, dijo o no dijo, nos resulta mucho más fácil liberar la carga emocional que mantiene viva esa ira. Las raíces de la ira. La razón primordial de la ira es sentir que otra persona nos ataca, hiere o se aprovecha de nosotros. La ira siempre está arraigada en una posición a la defensiva. Tanto la ira como el miedo desencadenan la respuesta de huir o luchar, haciendo que la persona atacada se retire en busca de seguridad o se lance contra el atacante. Y todo eso es estrés, créanme. Uno de los peores aspectos de la ira es cuando más la expresamos, más crece como un incendio fuera de control. La realidad es que cuando más furiosos nos sentimos, mayor se hace el dolor. La expresión de la ira no tarda en convertirse en costumbre. El desdichado individuo alcanza un punto donde el acontecimiento más pequeño le provoca una explosión de ira. Pasa la vida furioso la mayor parte del tiempo. No tarda en acabar creyendo que sus emociones y expresiones de ira son una manera normal de pensar y sentir. Lo que nos obliga a persistir en nuestra ira es la necesidad de que alguien reconozca el daño y comprenda el dolor. Cuando escuchamos a alguien que habla de algo que le hace sentir furioso o triste, quizá las palabras más útiles que podemos decir sean: comprendo exactamente lo que siente. Si yo estuviera en su situación, también me sentiría así. Mostrar nuestra empatía
es uno de los medios más rápidos para calmar a alguien furioso. Cuando nos sentimos comprendidos en nuestro dolor, podemos empezar a sanar. La centralidad de la culpa. La causa fundamental de la ira es la culpa. Culparnos a nosotros mismos o a otros por algo que han hecho o no hecho es el requisito esencial para sentir y expresar emociones negativas de todo tipo. De hecho, es imposible mantener una emoción negativa durante mucho tiempo a menos que podamos echarle la culpa a algo o a alguien de la situación que nos enfurece. En cuanto dejamos de culpar, la emoción negativa se detiene de inmediato, como si apagáramos la luz. El antídoto de las emociones negativas es tan simple y eficaz que resulta casi abrumador. Las personas que han sido negativas, iracundas, desdichadas durante años, pueden eliminar sus emociones negativas casi al instante con una simple pero poderosa decisión: aceptar la responsabilidad. Dos palabras mágicas. ¿Cómo se acepta la responsabilidad? Sencillamente diga estas palabras: soy responsable. Siempre que esté furioso y desdichado, por la razón que sea, puede eliminar la emoción de inmediato diciendo por a sus adentros una y otra vez: soy responsable, soy responsable, soy responsable, hasta que ese sentimiento negativo desaparezca. Es un descubrimiento asombroso que transforma por completo la vida de todos los que lo ponen en práctica. Debido a la ley de la sustitución, nuestra mente solo puede mantener una idea en cada momento dado. Puede mantener la emoción positiva de la responsabilidad personal o la emoción negativa de la ira o la culpa, pero no las dos a la vez. Y la elección siempre está en sus manos. Lo único en todo el universo que podemos controlar es el contenido de nuestra mente consciente. Si decidimos tener el pensamiento positivo, soy responsable, en lugar del pensamiento negativo que nos hace desdichados, nos volvemos positivos, optimistas y nos hacemos con el control, a veces en solo unos momentos. ¿Es usted responsable? Dado que todas las emociones negativas están arraigadas en la culpa, el antídoto es simple. En lugar de culpar, acepte la responsabilidad de la situación. Cuando aceptamos la responsabilidad absoluta de la situación, nuestras emociones negativas se detienen, como si pisáramos el freno a fondo. Es imposible aceptar la responsabilidad de una situación y al mismo tiempo estar furioso o ser desdichados por esa situación. Aceptar la responsabilidad anula toda la negatividad asociada a la situación o a la persona y nos devuelve nuestro control emocional. Por ejemplo, Cristina tenía un cliente que había perdido varios trabajos debido a sus enfrentamientos explosivos con sus compañeros y superiores. La mayor parte del tiempo era una persona ecuánime, pero debido a sus inseguridades, no decía lo que pensaba para conseguir aclarar los proyectos. Permitía que su frustración bulliera hasta el punto en que se volviera explosiva. En su trabajo con Cristina, reconoció y asumió la responsabilidad de su papel de pérdida de empleo. Entre los dos elaboraron un plan para que él comunicara sus necesidades y preocupaciones antes de llegar a ser frustración o antes de estar frustrado en exceso. Y como resultado de asumir la responsabilidad de sus actos, lleva ya más de 2 años en su puesto actual.
Encuentre razones para no expresar emociones negativas. Encuentre las razones que sean. Antes dijimos que la infelicidad procede de expresar emociones negativas, tanto a nosotros mismos como a otros o a ambos. Si no expresamos emociones negativas, ni hablamos de ellas, ni las reavivamos, no podemos sentirnos negativos. A partir de este momento, en lugar de usar su increíble inteligencia para idear razones por las que debería de sentirse asustado, lleno de dudas, envidioso, celoso, resentido o furioso debido a cosas que han sucedido, use su creatividad, úsela para poder usted encontrar razones para no expresar sus sentimientos negativos, sus justificaciones y racionalizaciones. El medio más poderoso para cortocircuitar la expresión de emociones negativas es repetir, soy responsable, soy responsable. Cada vez que sucede algo que normalmente provocaría una reacción negativa en usted, piénselo así. Llegando a este punto, muchas personas dirán, un momento, de ninguna manera voy a aceptar la responsabilidad por eso tan horrible que la otra persona hizo para herirme. Aceptar la responsabilidad no sería honrado, porque yo no soy responsable de ninguna manera, legalmente, y nadie puede echarle la culpa. No obstante, a pesar de no ser responsable de lo sucedido, sí que lo es, de la manera en que actúe después. Ahí sí. Su respuesta está por completo bajo su control. Es por completo una elección personal. Nada nos obliga a estar furioso ni a ser infelices. Somos nosotros quienes nos ponemos furiosos o nos sentimos desdichados de alguna manera en que decidimos reaccionar ante la desgraciada experiencia. En el poema Sí, Rudyard Kipling dice, si conservas la cabeza cuando a tu alrededor todos pierden la suya y te culpan a ti, serás un hombre, hijo mío. El sello de las personas felices y eficaces es que pueden ejercer su fuerza de voluntad y su autodisciplina para conservar la calma y el control, sin importar lo que pase alrededor. Los grandes hombres y mujeres son los que han desarrollado la capacidad de permanecer serenos cuando los atacan. Recuerde, las emociones distorsionan las valoraciones. En cuanto empezamos a culpar a alguien y nos enfurecemos por lo sucedido, empezamos a perder la capacidad de pensar con claridad y decidir de forma inteligente. Nos convertimos en esclavos de nuestras emociones. Rápidamente nos dejamos arrastrar y decimos y hacemos cosas que más tarde lamentaremos. Supérelo. Con frecuencia, los que tienen una mala relación siguen rabiosamente furiosos con el otro y a veces durante años, cuando la relación se rompe, después siguen, pero cuando decimos soy responsable y buscamos razones por las que fuimos por lo menos parcialmente responsables, descubriremos que tomamos muchas de las decisiones que nos llevaron a esa mala relación. No somos responsables de los actos de la otra persona, pero sí somos totalmente responsables de todo lo que nosotros hicimos, dijimos desde el principio al final de la relación hasta el día de hoy. No éramos alguien inocente, alguien que solo pasaba por ahí. Podemos disgustarnos cuando un trabajo no sale bien o un negocio se malogra, pero somos responsables, nosotros somos responsables. Nadie nos obligó, pistola en mano, a meternos en esa situación. Debido a nuestros conocimientos o información o la falta de ellos, fuimos nosotros quienes nos metimos en ella. Por desgracia, no salió como esperábamos. La próxima vez seremos más listos y sensatos, pero por el momento
Somos responsables. Dos fuegos ardiendo. La ley de la emoción dice que todo lo que hacemos está determinado por una emoción de algún tipo, sea positiva o negativa. Las emociones en las que más pensamos y de las que más hablamos no tardan en crecer y consumir toda nuestra vida y absorber nuestras ideas, para bien o para mal. Imagine que tiene dos fuegos ardiendo. Uno es el fuego del deseo y el otro es el fuego de las emociones negativas, basado en su interpretación de los sucesos pasados. Dispone de un fluir continuo de energía emocional, de leña emocional. Puede ponerla en cualquiera de los dos fuegos, pero si pone toda la leña en un único fuego, ¿qué pasa con el otro? La respuesta es sencilla. Si pone todas sus emociones en el fuego del deseo y dedica todo su tiempo a pensar y hablar de lo que quiere y de cómo conseguirlo, el fuego de las emociones y experiencias negativas no tardará en apagarse y las cenizas se enfriarán. Esta es la esencia de toda cura emocional. A partir de ahora, cuando algo salga mal, por la razón que sea, diga inmediatamente, soy responsable, e impida que la emoción negativa se ponga en marcha. Ahora haga esto. Considere la situación más negativa de su vida, la que más lo enfurece siempre que piensa en ella, y anule la emoción negativa diciendo con firmeza para sus adentros, soy responsable. Luego piense en todas las cosas que hizo o dejó de hacer para meterse en esa situación. Conforme lo haga, sus emociones se calmarán, se sentirá en paz y con frecuencia descubrirá que está sonriendo. Este ejercicio exige un valor y carácter enorme la primera vez que lo pruebe, pero se vuelve más fácil con la práctica. Hasta pronto. Decir soy responsable no es para que lo escuchen los demás, es para que usted calme el fuego que se siente con el enojo que traemos. Y decirlo es hacia adentro. Nos vemos en la próxima.